Ahora sí se puede ver. Sí, sí, ya se ve, ya se ve. Ah, que bueno, vamos a repasar esta partecita que supongo que es muy teórica. Bueno, estas son la bibliografía, un poco de la época de mi tesis y alguna nueva que he tenido que actualizarme para esta disertación. Y estas son las tres partes de nuestra ponencia. Y bueno, les había mostrado la complejidad actual de la vida. Nos vamos a remontar a la simplicidad de sus orígenes. Acá está Humberto Maturana preguntándose qué empezó cuando empezó la vida. Según mi posición en esta axioma sobre la vida, que contiene las teorías casi de todos los teóricos sobre lo que es vida, excepto Bunge, eh, ¿qué empieza cuando empieza la vida? Empiezan las reacciones en cadena que acumulan la entropía. Esto no entra en contradicción con lo que dicen que empieza con la vida empieza la selección darwiniana, porque la selección darwiniana es una forma de acumulación de entropía. Este es el ARN, una molécula que es un ácido nucleico. Usted sabe que los ácidos nucleicos son los que llevan la información genética. Todos estamos familiarizados con el ADN. El ARN es una versión más simple porque tiene una sola cadena. Eso lo hace también más frágil y está más predispuesto a mutar. En un experimento realizado en 1994, Sheikh, un ruso, logró a partir de moléculas inorgánicas que se formara espontáneamente ARN. Este ARN además tenía propiedades enzimáticas, catalíticas, es decir, que eran capaces de intervenir en el metabolismo para su propio beneficio de automultiplicación. Así que, digamos que este heredero de Oparín logró en laboratorio, a mi entender, crear vida. O sea, ese es el doctor Frankenstein de nuestra época. Logró crear a partir de materia inerte un objeto que es capaz de automultiplicarse y además ir cambiando generación en generación para mejor. O sea, evolucionar darwinianamente, o sea, acumular antientropía. Ese es el inicio también del metabolismo, porque el metabolismo es justamente a todas aquellas reacciones químicas controladas que son capaces de mantener la homeostasis. Homeostasis es, bueno, en palabras de Maturana sería muy largo decirlo, pero en palabras de la biología común y corriente es conservar, digamos, las funciones, permitir la reproducción y evitar el caos exterior. Acá simplemente la formalización lógica de este trabajo, que significa que eh, probar que una ARN es vida, no lo quiero hacer de forma intuitiva, sino tiene que ser de forma lógica, que es una forma más segura y más irrefutable. Tuve dificultades para convencer a mis asesores de esto, pero cuando les mostré la reacción lógica, no se pudo decir más. Si X, digamos, tiene la propiedad B, vida, y es porque tiene las propiedades R y A, que son reacción en cadena y antientropía, y sabemos que un A, que es un ARN, tiene la propiedad de la reacción en cadena, también tiene la propiedad de acumulante entropía, entonces A es vida, el ARN es vida. Cualquier refutación a esta idea no tiene que ser intuitiva, sino lógica. Y estoy dispuesto a cambiarlo si es que alguien me hace una demostración. También ahora nos vamos por el lado de la intuición. Eso fue una demostración lógica. La vida en la Tierra, estamos de acuerdo todos, que empieza con la forma más simple. ¿Cuál es la forma más simple de vida? Según lo que hemos visto en la fórmula, es el ARN. Entonces la vida empezó con el ARN. Sería un teorema derivado del axioma. No quiero pecar de creerme Cristóbal Colón al decir que yo postulo que el ARN es el origen de la vida. Eso ya ha sido postulado en el año 1996 en la famosa teoría del mundo de ARN. Ya han pasado pues casi 30 años de que sale esta teoría que dice que el origen de la vida no son las primeras células, sino las primeras moléculas, quizás digamos rodeadas de vesículas de grasa, de lípidos, que esas no son precisamente células, y que eran capaces de tener metabolismo, o sea, moléculas rodeadas, un poco protegidas de su entorno.
Y lo que postula este señor es que es el ARN, esa es la teoría del mundo de ARN. ¿Cuál es nuestra diferencia con esta humilde forma de vida súper simple, bueno, no tan simple, súper elemental? Yo diría que la diferencia es cuantitativa, pero no cualitativa. Nosotros, luego de millones y millones de años de evolución, seguimos automultiplicándonos y seguimos acumulando antientropía. O sea, seguimos evolucionando, seguimos reproduciéndonos. La vida solamente frenará o cambiará radicalmente, dejará de ser vida cuando deje de hacer esas dos cosas, pero nunca lo ha dejado de hacer. No digo que sea imposible, pero eso sería una transbiología, que sería muy interesante algún día conversar de eso. ¿Cuáles son las condiciones para que ocurra esto? Ya en general, no hablemos del ARN, en general, ya no hablemos del ARN que fue el origen de la vida en la Tierra, sino cómo sería el origen de la vida en otros planetas. Bien, primero tiene que haber una fuente de energía. Eso abunda en el universo. Esta energía debe ser capaz de producir reacciones en cadena en algunas formas de materia. No todas las materias reaccionan formando reacciones en cadena. Generalmente tiene que ver con la disipación energética. Hay fenómenos físicos que solo saben muy bien los físicos, no tanto yo, que se llaman disipación energética, en que a veces la materia se multiplica como una forma de disipar la energía captada, entonces, dependiente de la energía. Reacciones en cadena hay un montón, por ejemplo, el fuego, los cristales, las reacciones de la fusión nuclear, de la fisión nuclear, las reacciones químicas, como hay, por ejemplo, en la alta atmósfera con el ozono, pero estas no acumulan entropía, simplemente son siempre iguales. Cuando algunas de ellas son capaces de acumular entropía, es ahí cuando se inicia la vida en un mundo, en un planeta. No tiene que ser un planeta tampoco, en alguna región interestelar. En este cuadrito, un poco burdo, un poco tosco, trato de explicar eso. Entonces la energía produce, y eso es una propiedad de la energía, reacciones en cadena en algunas formas de materia, que de esa forma disipan la energía. Y en algunas muy puntuales, esto lleva a una acumulación de entropía, de orden, de forma, de generación en generación. Esa es el origen de la vida. Como ven, las condiciones no son extremadamente exigentes para que surja la vida. Entonces, si lo vemos en un esquema causal, la causa es la diversidad de materia y la disponibilidad de energía. Y el efecto es la automultiplicación acumuladora de entropía, o sea, la vida. Para que haya vida tiene que haber diversidad de materia y disponibilidad de energía. Bien, uno de los retos que ahora se han planteado en el 2023, en ese artículo que yo les estaba contando acerca de cuáles son las condiciones. O sea, todo el mundo dice, la vida es cuando comienza la evolución darwiniana. Entonces, habría que decir el ARN, o sea, todo el mundo dice ya, ¿cuál es el mecanismo para que una sustancia inorgánica comience a tener evolución darwiniana? Tiene que ser señalado. Eso ha sido bien problemático. Bueno, en el caso del ARN propongo yo lo siguiente. La codificación del ARN es imperfecta comparada con la del ADN, por ser solamente una cadena. Y bueno, y de hecho se origina diversidad. Entonces las formas más eficientes persisten y las otras no. Esto no porque haya una mano divina que esté empujando a los seres vivos a la perfección, sino simplemente por lógica, porque si hacemos correr a dos personas, una coja y una normal, la coja va a llegar segunda, va a llegar primero la que está bien de sus piernas. Entonces, si se aparece una serie de moléculas de ARN primigenios y unos son químicamente más eficientes en automultiplicarse, es lógico que con el tiempo haya más de esos y que los otros desaparezcan porque los componentes abióticos o digamos no vivos que los conforman no son infinitos y va a haber una pequeña lucha por la existencia, casi se podría decir. Pero todavía estamos entrando muy de lleno al mundo del ARN. Vamos a hablar un paso previo, y es la síntesis prebiótica de nucleótidos y aminoácidos. Bueno, el ARN es una molécula simple, sí, pero eh, una prueba también de que basta para hablar de ARN y una pequeña capita
son los virus de ARN, los retrovirus. Un retrovirus básicamente es ARN rodeado de una capita de lípidos. Por supuesto, después de millones de años de evolución, más compleja, pero básicamente es como un ARN rodeado de una vesícula de grasa. Más o menos postula la tesis del mundo de ARN que así fueron los primeros seres vivos. Así que los virus de ARN serían fósiles, vivientes de la forma más simple, mejor dicho, de los primeros seres vivos. Antes que se forme el ARN, tiene que formarse una serie de sustancias que la van a conformar. Un ARN está formado, como todo ácido nucleico, de un azúcar pentosa. En este caso es la ribosa. Sí, se escucha y se ve bien. Ok, disculpen la llamada, mejor sería ignorar. Creo que más fácil es ignorarlo simplemente. Bien, entonces el paso previo es formar el ARN, pero el ARN no es tan simple tampoco. Se ha podido probar que se puede, digamos, ensamblar espontáneamente. No es un misterio que, o sea, no es tampoco un milagro que se forme si están las sustancias básicas. ¿Cuáles son estas sustancias? Primero tenemos una sustancia pentosa, un fosfato y unas bases nitrogenadas, que son púricas y pirimídicas. Recordarán quizás en sus clases de colegio, eso es lo que conforma un ADN. Esas sustancias orgánicas son muy posibles de haber, mejor dicho, se ha probado de que se pueden formar en la sopa primordial prebiótica y que también existen en el universo. Hay muchas nubes cósmicas que tienen moléculas orgánicas complejas. Incluso vi una fotografía de una nebulosa formada de alcohol. El alcohol es un hidrocarburo. Y parece que todas estas sustancias son fácilmente posibles de formarse en lugares ácidos. Parece que el ARN se tenía que haber formado en lugares ácidos que tienen que ver con los volcanes. Este es un diagrama que explica cómo los seres vivos se relacionan en un feedback sobre sí mismos, porque es una cadena causal en que ellos mismos son causas y también son consecuencias. Digamos que hay un medio ambiente, está la función y su estructura que ayuda, que son información, y esa información ayuda a su multiplicación en un perpetuo feedback consigo mismas. O sea, digamos que los seres vivos son causas de sí mismos, de cierta forma. Ellos son causas de sí mismos, pero el medio ambiente serían el espacio donde ellos, los límites donde ellos se pueden autocausar. Es una parte un poco filosófica. Bueno, esta es la teoría del ARN que yo les expliqué. Casi todos los científicos están de acuerdo que el ARN es anterior, es más antiguo que el ADN, que el ADN es más bien es una forma moderna de ácido nucleico. Que apareció posteriormente en la evolución como para que se mantengan los genes, incluso como ser una especie de biblioteca de información genética, pero que realmente el protagonista es el ARN. El ARN es una molécula muy particular, digamos que tiene mejores propiedades que el ADN, porque es capaz de, además de sus funciones estructurales, tiene propiedades enzimáticas, como si fuese una proteína. Y bueno, y se traduce en proteínas, o sea que directamente en proteínas. Es casi como un resumen muy sucinto del metabolismo, ese es un ARN. Ajá, bueno, todo esto está ya probado. Este teórico del ARN se basó en los trabajos de este ruso que les dio este SEC, y que fue este SEC el que logró demostrar que el ARN tenía todas estas propiedades, se ganó el Nobel. Acá tenemos una ilustración artística de cómo sería ese mundo, el mundo del ARN en que el ARN surgió. Parece que el azufre, el fósforo justamente para el radical fosfato, en los volcanes crearon un ambiente ácido necesario para mantener la estabilidad del ARN. Y bueno, y en condiciones de laboratorio se han logrado un montón de ribosimas ARN que trabajan como enzimas, que son capaces de hacer muchísimas cosas, incluida la replicación del ARN. O sea que se ha logrado en laboratorio que estas ARN con propiedades enzimáticas sean capaces de automultiplicarse.
Creo que con eso ya se ha logrado como el 90% de dilucidar el problema del origen de los seres vivos. Y aquí viene la siguiente pregunta. Incansable, el ser humano, retrocedemos cada vez más. ¿Y el origen del ARN? ¿Y cómo surgió el ARN? Bien, acá tenemos su estructura, no, nada simple. Bueno, la química prebiótica conduce a la formación de nucleótidos, lípidos, aminoácidos, y estos se pueden polimerizar, o sea que unirse pequeños monómeros para formar cadenas más complejas y más largas. Los primeros ARN tienen que haber sido cortos, o sea, breves, no tan largos como los actuales, que son como los de la imagen, por ejemplo. Y bien, y parece que todo esto se pudo, también estuvo, digamos, resguardado por las capas lipídicas o vesículas. Esa es una idea muy antigua también de los teóricos sobre el origen de la vida, o sea que esas pequeñas vesículas que se forman de grasa permiten pequeños espacios, pequeñas lagunitas, pequeñas regiones libres del caos que los rodea, que permiten la evolución del ARN. O sea que parece que dos cosas eran necesarias ahí, el ARN y también lo que sería el precursor de la membrana nuclear o de la membrana celular. En ese caso no había núcleo, todo era todo junto. Luego el ADN se va haciendo cada vez más complejo. El ADN se va volviendo más largo, no porque ser más largo sea mejor, sino que al ser más largo, y dado que el ARN tiene diversas propiedades enzimáticas, va a tener más enzimas. Y cada enzima puede aportar, agregar eficiencia a la automultiplicación. Entonces, mientras más largas, es como si tuviese también más funciones. Y estamos viendo acá lo que se llamarían los protogenes. Porque ¿qué es lo que es un gen? Un gen es una región del ácido nucleico que es capaz de, al final, cumplir una función que va a aportar al metabolismo del ser vivo. Entonces, estas regiones comenzarían a aparecer y por supuesto que aquellas que tuvieran las mejores funciones y más funciones útiles se preservaban. Y así el ARN va cambiando hasta que se van formando diversas propiedades enzimáticas en el ARN cada vez más complejas y sería un larguísimo proceso de evolución de esta molécula. Ya con esto estamos hablando ya de evolución darwiniana en términos, digamos, de la NASA. Actualmente hay un famoso dogma central de la biología, una palabra muy infortunada porque en la ciencia no puede haber dogmas, pero realmente el dogma de la biología rápidamente fue violado, digamos, por los mismos biólogos, porque se dice pues que el ADN produce ARN, luego el ARN produce proteínas, pero ya hemos visto que el ARN puede formar ADN y por todos lados ha hecho agua ese concepto de dogma. En realidad, eh, digamos que la forma estándar o más familiar de los seres vivos complejos como nosotros es el dogma de ADN, ARN, proteínas. Pero parece que todo eso puede haber surgido a partir del mundo de ARN, que sufre una pequeña transición a este mundo más complejo. Dado que ya es capaz de tener enzimas, reacciones químicas, metabolismo, ese metabolismo se puede hacer cada vez más complejo para luego acumular su información en una forma más sólida, que es el ADN, y ya no actuar directamente sobre sí mismo, sino a través de las proteínas, y ahí surge también el código genético. Por supuesto, este paso que le estoy diciendo en unos pocos segundos es un paso de enorme complejidad, pero no es imposible imaginar que dado que ya resolvimos el misterio más grande, que todo eso fue posible. Eh, no es, digamos, el problema duro del origen de la vida. El problema duro ha sido el que ya hemos recorrido, que es el origen de la evolución darwiniana en las primeras moléculas. Actualmente, el ARN, que es así de humilde, como lo están viendo ahí, es capaz de hacer la función más fundamental de los seres vivos, que es tener genes, tener proteínas, tener metabolismo, luchar contra la entropía. Todo eso
o unas simples moléculas. Ahí vemos casi ARNs y otros ARNs, porque tenemos ahí el ARN ribosomal, tenemos el ARN de transferencia, el ARN mensajero. Entonces, en la formación de proteínas, que son las que van a hacer que los seres vivos sean como son, los personajes protagonistas son el ARN. Pareciera como si el ADN solamente fuese un manual de instrucciones, un almacén de información, pero en realidad el que lo hace todo es el ARN. Bien, esta fotografía se coló. Para que esto ocurra, sí tiene que haber agua, sí tiene que haber todo lo que se dice acerca de las zonas habitables de los sistemas solares, pero es porque nosotros estamos hablando de ARN, del origen de la vida en la Tierra. Pero el origen de la vida en otros sistemas no tiene que ser así. Las fuentes de energía pueden ser otras, como estas extravagantes. Entonces, donde hay esas dos cosas que hablamos, fuente de energía y diversidad de la materia, habrá vida. La vida, entonces, deviene inevitable. Bien, vamos a pasar a la tercera parte sin antes conversar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta. Bueno. Carl Sagan en Cosmos hizo una famosa ecuación Drake. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, esa ecuación tiene que ver con la posibilidad de vida extraterrestre, que es más o menos lo que hablamos la semana pasada. Bueno, esa ecuación hace agua por todos lados desde un punto de vista epistemológico, porque, digamos, la sintaxis de una fórmula científica, o sea, su estructura matemática, tiene que depender de la realidad que está modelando. Pero esa realidad que está modelando, esa fórmula, es muy arbitraria. O sea, es elástica, para empezar es elástica. El mismo Carl Sagan, cuando hace su famoso programa, dice, bueno, esta fórmula la podemos simplificar, podemos quitar aquí, podemos quitar allá, aumentar la posibilidad de calcular un número. Bueno, pero a mí me parece más bien una especie de juego mental, pero no una fórmula científica, porque una fórmula científica, o sea, no es una fórmula científica, es una especie de elucubración interesante, pero no está a la altura, por ejemplo, de las fórmulas de la fórmula de fusión de onda de Schrödinger, o la fórmula de la gravedad, o la fórmula de la relatividad, que son fórmulas que tienen una estructura fija, inelástica, y que son modelos para explicar fenómenos de la realidad, que pueden hacer predicciones y pueden hacer una serie de cosas que no hace esta fórmula que usted mencionó. Esa es mi opinión, quizás estoy siendo un poco severo. No, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la evolución. Esta parte va a ser breve y la más larga creo que va a ser la evolución del ser humano. Entonces, quiero recalcar un poco Narciso, tengo derecho a un poquito de narcisismo como todos. Lo que estoy proponiendo acá es que el origen de la vida, más que el inicio de la evolución darwiniana, es el inicio de las reacciones en cadena que acumulan antientropía, o sea, la acumulación de antientropía en reacciones en cadena, que contiene ya a la evolución darwiniana, pero en términos no biológicos. Ahora vamos a hablar de la evolución de la vida. Una vez más, yo no voy a hablar acá, o sea, yo no soy un divulgador científico en el sentido de que divulgo las ideas generales, comunes o que están en boga, sino trato más bien de aportar un granito de arena que sea minúsculo, pero propio. Entonces yo no voy a explicar los mecanismos de evolución de Lamarck, que se estudia en las academias preuniversitarias, ¿no? Lamarck, Darwin, el viaje del Beagle, y luego el modelo sintético actual, pero sí es necesario, sí creo repetir, que desde sus orígenes la teoría de la evolución ha evolucionado. Actualmente se define evolución como el cambio de las estructuras genéticas de las poblaciones de seres vivos. O sea que eh, no estamos hablando, en ningún momento se menciona la selección natural, si se habrán dado cuenta, pero el cambio de las estructuras genéticas, o sea, de la información genética entre los seres vivos, va a llevar a un cambio de sus formas, su anatomía, sus funciones, y ese cambio no mejor dicho, ocurre por muchas razones. Una de esas razones es la que habló Wallace,
que fue la selección natural. Pero ya mencioné, creo, la semana pasada, Moto Kimura, el neutralista que creó una especie de revolución en la biología evolutiva, porque él demostró que la mayoría parte de la diversidad genética no es causada por la selección natural, sino simplemente por lo que se llama azar, por lo que es la deriva genética, decía Moto Kimura. En esta fotografía, en todo caso, la selección natural no es la única forma de acumulación de entropías, en mis términos, ¿no? También la deriva genética es otra. Y vamos a ver acá por qué. Justamente desde un punto de vista darwiniano, la deriva genética significa lo siguiente, y eso tengo que explicarlo, estoy obligado a eso. La deriva genética significa que los genes no están cambiando para mejor, sino simplemente como un globo flotando en el aire o como una balsa flotando en el agua, van a la deriva. Van cambiando simplemente porque hay mutaciones, hay cambios y eso la van llevando a un lado o a otro y creando diversidad. Por ejemplo, los alelos de los genes para el grupo sanguíneo tenemos A, tenemos B, tenemos O. ¿Cuál es mejor? Ninguno. ¿Por qué aparecieron? ¿Por qué no es, bueno, ¿por qué aparecieron? Por la deriva genética. O sea que fueron cambiando un poco, digamos, llevados por el azar a unas formas A unas formas B, a unas formas C, y hay muchísimas, y la gran mayoría de la diversidad genética es así. Los teóricos clásicos de digamos, de la selección natural, que consideran que la selección natural es el único mecanismo, el más importante de la evolución, no podrían explicar esto. Y dirían también que va en contradicción justamente con la selección natural, esta diversidad genética causada por la deriva, que por cierto les voy diciendo que es como el 90% de todos los genes, pero no va en contra de lo que yo he postulado como acumulación de entropía, porque la acumulación de diversidad también es acumulación de entropía. Lo veremos más adelante. He puesto en esta foto a Wallace, porque yo considero, no es tema de esta disertación, pero considero que él fue plagiado por Darwin. Me da mucha pena, hay un profesor mío que hizo un libro defendiendo a Darwin de esas acusaciones, pero yo me di el trabajo de estudiar, leer todos los textos alrededor, y parece que el primer texto escrito, donde se escribe, por lo menos en papel o en tinta, cuál es el mecanismo de selección natural, fue el que hecho por Wallace, que le envió una carta a Darwin. Y Darwin se le ocurrió también, o sea que milagrosamente ahí se le ocurrió también que había la selección natural. Luego apareció una carta en que parece que Darwin le comenta a un hombre en Estados Unidos, a un sacerdote en Estados Unidos, el mecanismo de selección natural, que dice que es más antiguo. Pero por lo que he visto yo de los textos, el texto más antiguo y casi podríamos decir sospechando, no asegurando, el creador fue Wallace. Si ustedes leen El viaje del Beagle alrededor del mundo y todo eso de los pinzones de Darwin y todos sus viajes que hizo por el mundo, en ningún momento aparece el concepto de evolución. El único que la tuvo, creo, más clara fue el pobre Wallace, que tuvo el infortunio de confiarle su teoría a Darwin. Les cuento también como una anécdota nada más que otro ingenuo fue Mendel. Mendel también le escribió una carta a Darwin explicándole su teoría de la genética, de cómo se transmitían los caracteres hereditarios a través de los genes. Y Darwin se puso, y Darwin se puso a experimentar con guisantes, pero parece que no lo entendió muy bien a Mendel porque no le resultó nada. Eso es algo que poca gente conoce, pero bueno, salió en la revista de la Recherche hace muchos años. Yo lo leí directamente del francés. Y bueno, entonces, si le hubieran resultado sus experimentos, digo yo maliciosamente, él sería ahora el padre de la genética y no Mendel. Bien. Pero infortunio, bueno, las cosas sociales importan mucho porque fíjense que si Darwin hubiera sido el padre de la genética plagiando a Mendel, la genética hubiera estado mucho más tiempo antes, digo yo. Bueno, en fin, dejemos estas chismoserías científicas y vámonos a los conceptos.
Hay que definir evolución en términos no biológicos, porque ahora está definido en eso. ¿Y por qué hacer esto? Si se supone que la evolución es de la evolución de los seres vivos, ya. Pero por lo menos en el primer momento, en el origen de la vida, el primer ser vivo o el papá, la mamá, digamos, el primer ser vivo no era un ser vivo. Pero en ese mismo instante que comienza la vida, también comienza la evolución y no puede estar en términos biológicos. Entonces, podemos ponerlo en términos abióticos, sería mejor. Entonces, ¿qué es la evolución de los seres vivos? Un caso particular de la acumulación de entropía. Y eso no entra en contradicción, porque cuando un ser va evolucionando, se está haciendo más perfecto, está acumulando entropía. Es mejor, hay menos entropía en un dinosaurio que en las aves que ahora los han continuado. Hay más entropía en el neandertal que en el ser humano actual. Se ha ido reduciendo la entropía, aumentando la negentropía. Entonces yo propongo como una alternativa al darwinismo biológico uno que yo llamo walicismo termodinámico, eh, en homenaje a Wallace, por lo que yo expliqué hace poco, y termodinámico en el sentido de que está en términos físicos y no en términos biológicos, para que sea una teoría de la evolución abiótica. En el darwinismo clásico, el protagonista son los seres vivos, cambio de la estructura genética de las poblaciones de seres vivos. Y se adquiere adaptación. En términos de Darwin serían, o de Wallace, sería los seres vivos se van adaptando a su entorno porque hay mutaciones que van cambiando de generación en generación y los más aptos sobreviven y los inaptos tienen menos chances de sobrevivir. Y bueno, entonces, pero en términos no bióticos sería los protagonistas son las reacciones en cadena. Ojo, no estoy hablando de evolución solamente en la Tierra, sino en cualquiera concebible, es decir, entes abióticos y se acumula antientropía, un fenómeno abiótico también. Entonces nos libramos acá de nuestros candados que nos atan a la biología y nos impiden salirnos de esta biología y ser transbiológicos. Por eso yo mencioné hace un rato la transbiología. Estamos atrapados en nuestro pequeño pueblito, nuestro pequeño villorio, y quizás poniendo la evolución en términos abióticos, podamos tener una mirada más general y menos, ¿cómo diría?, menos provinciana de lo que es la vida. Bien, evolución, aumento de la antientropía, creo que nadie lo podría negar, eso es lo que pasa cuando los seres vivos evolucionan. Ojo, acá quiero hacer una distinción. Cuando Erwin Schrödinger en 1940 dice que los seres vivos son regiones en que se acumula negentropía o se reduce la entropía, se está refiriendo a los individuos. Cuando yo me refiero a esta reducción de la entropía, me refiero a las generaciones, de generación en generación. Por eso dice generación 1, 2, 3, 4. No estoy negando que ocurra dentro del individuo, ocurre por supuesto, pero la que permite la evolución es aquella que pasa de generación en generación. De esa no habló Schrödinger. Bien, tengo que acelerar porque son 3 partes y ya y recién voy por la mitad de la segunda, pero si quieren nos quedamos hasta las 10. Estamos 8 y casi las 9. Bueno, entonces la evolución sería un caso particular de la acumulación de entropía. Eso explica la complejidad de la vida, porque si una de las propiedades fundamentales de la vida es la acumulación de orden, esa acumulación de orden no es solamente en una generación, es una acumulación de orden permanente. Cada generación agrega un granito de arena de complejidad. Cada 100 años los seres vivos no quedan iguales, son un poco más complejos. Han pasado muchísimo tiempo desde el primer ARN y vemos acá, por ejemplo, en esta fotografía, las intrincadas reacciones químicas metabólicas que hay dentro de una célula. Y no es todo el metabolismo. Esta es una sola célula. Luego las células conversan entre ellas químicamente también y hay otro siguiente nivel de complejidad química. Cuando yo enseñaba en la Facultad de Medicina de San Fernando, tenía un curso que eran tópicos de biología molecular y cada semana los chicos hablaban de una partecita
metabolismo, y esa partecita parecía infinitamente compleja. Ahí es ahí cuando yo me puse a pensar esta vastedad del metabolismo, tanto así que miren, siempre terminaba las reuniones estas de la Facultad de Medicina en que no se sabía todo sobre, la ciencia aún no había descubierto todo acerca de esa región del metabolismo. Ese pedacito del metabolismo todavía no se sabía y era inmensamente compleja. O sea que es como si tuviéramos que ver el metabolismo con lupa y solo lo podemos ver a vista cerrada. Todavía no hemos ahondado en sus complejidades por completo. Eso es inevitable si es que hay una acumulación de entropía. Ahí lo he puesto en rojo, esa sería su explicación. Entonces la vida no es un estado estable, sino un estado de cambio permanente que siempre permanece en proceso de acumulación de antientropía, digamos que está condenada a un movimiento perpetuo, hacia arriba, digamos. Bien, entonces ya creo que he dado cuenta de lo que es la evolución en términos no biológicos y vamos a hablar ahora de algunas pequeñas discusiones que ocurren entre los biólogos y que tienen décadas sin solución. Acá está el famoso problema, perdón, va a pasar el avión. Hay una pregunta que parece ociosa, parece esas preguntas escolásticas de cuántos ángeles hay en la punta de un alfiler. ¿Quién es el protagonista de la evolución? Bueno, acá ha habido peleas a muerte, ¿no? El debate es amplio, daría para varias conferencias, pero resumiendo de forma grosera, diríamos que hay dos bandos, hay dos cuernos dos cuernos en el dilema. Por un lado, en esta esquina, digamos, están aquellos que dicen de que los protagonistas de la evolución son los seres vivos, ¿no? Los organismos, un animal, una planta, un virus, una célula, ellos son los protagonistas, ellos son los que se adaptan, ellos son los que cambian, ellos son los que transmiten sus genes, ellos son los que se reproducen. Y bueno, y su ADN es una especie de instrumento que tienen los seres vivos para poder transmitir sus caracteres y crear otro ser igual. O sea, eso me recuerda a un juego de palabras que dice una gallina es un mecanismo complejo que tiene un huevo para hacer otro huevo. Según la posición de este bando, en realidad no es así, sino que el huevo es un instrumento para hacer otra gallina, que tiene una gallina para hacer otra gallina. En la otra esquina están los que piensan en el gen. El más famoso de todos es Richard Dawkins, que con su libro El gen egoísta popularizó la idea de los genes como los protagonistas de la vida. Ese libro comienza diciendo, un pez es una máquina que transporta los genes por el agua, un pájaro es una máquina que transporta los genes por el aire, y un mono es una máquina biológica que lleva los genes por los árboles, ¿no? De árbol en árbol. Entonces, no le falta razón a ninguno de los dos, pero como diría eh, la dialéctica clásica, hay una tesis, una antítesis, y yo quiero humildemente proponer una síntesis en que se saque el veneno de ambas teorías y se conserve algo diferente. Bueno, no es falso decir, por ejemplo, que un descubrimiento de la hipótesis de que el protagonista son los genes, que efectivamente los seres vivos parecen tener predilección por aquellos seres que son genéticamente semejantes a ellos. Sus hijos son muy queridos, se invierten mucha energía, los seres vivos invierten mucha energía en su descendencia genética y no tanto así en sus sobrinos, digamos, o primos, o seres más lejanos. De ahí viene lo que se llama el selfish gen, o sea, el gen egoísta. Quiero aclarar acá de pasadita que mucha gente dice, bueno, el egoísmo del ser humano está justificado porque nuestros genes son egoístas. Eso es tan tonto como decir que nosotros somos seres inciertos o indeterminados porque las partículas subatómicas que nos componen son inciertas e indeterminadas. Las propiedades de lo pequeño no son las propiedades del todo. Las propiedades de la rueda, el manubrio, el cojín y todo lo que es una bicicleta no son las propiedades de la bicicleta. Igual pasa con los seres vivos.
El que los genes sean egoístas, metafóricamente hablando, no implica que los organismos sean egoístas. Es más, el altruismo, digamos, el sacrificio, por ejemplo, de una madre para salvar a sus hijos, este, no contradice el egoísmo del gen, al contrario, lo afirma, porque está luchando por un gen, está luchando por sus copias genéticas. Entonces, acá vimos entonces este debate. Bueno, acá son más los protagonistas de esta lucha, pero digamos que los dos más interesantes es aquel que dice que los individuos y los genes son aquellos. Ha habido también teóricos de los grupos y las especies, no me voy a tener en ellos porque no tienen, parece, mucho fundamento. Pero yo vengo a proponer acá un tercero en la discordia, y es que los protagonistas son las reacciones en cadena. Para poder dilucidar este debate acerca de quién es el protagonista de la evolución, se han elegido algunos criterios para dilucidarlo. Acá hay dos, por ejemplo. La unidad que se beneficia por la selección. O sea, ¿quién se beneficia por la selección natural? Entonces, los que dicen que son los organismos, dicen que se benefician los organismos, pero en realidad no tanto, porque, por ejemplo, cuando nace un dinosaurio sin boca en la evolución, o sufre una mutación que es dañina, eso no lo beneficia al individuo para nada. El que beneficiado aparecen ahí los genes. Otro criterio es dónde se presentan las adaptaciones. Y ahí sí ganan los que dicen que son los individuos y no los genes, porque las adaptaciones no están en el gen. El gen va a causar que al final se forme una proteína que va a producir una cualidad en el organismo. Y ese es y ahí en el organismo es donde ocurre la selección natural darwiniana. Pareciera entonces que hay un punto para cada uno de los bandos y no se puede dilucidar. Pero acá comenzamos a ver un punto flaco de la teoría de los genes. Esos son el gen de la globina que hay en la sangre. Inicialmente había un solo gen, luego ese gen se transformó, mutó, luego se formaron varias variedades, alfa, beta, luego cada una de ellas dieron origen a otras variedades, y ahora hay una gran familia de esos genes. Entonces, este es un proceso evolutivo. En el proceso evolutivo los genes van desapareciendo, cambiando, multiplicándose, diversificando, pero se pierden a sí mismos. Como ven, del gen ancestral no queda nada, solamente han quedado su descendencia que es muy diferente al anterior. Así que, ¿quién es el protagonista de la evolución? Sería un protagonista que está desde el comienzo de la función hasta el final, ¿no? El protagonista es el actor que muere al final, pero no puede morir a mitad de la película. Entonces los genes parecieran acá solamente actores secundarios. Si se fijan bien en este humilde diagrama, ¿qué se conserva acá? La automultiplicación, o sea, la reacción en cadena es lo único que se conserva. Todos estos cambios, todos esos sacrificios, podríamos decir, argumentales, siguiendo con la metáfora de la obra teatro, todos esos sacrificios argumentales son para preservar no a los actores ni a los personajes, que son los genes, sino para preservar la automultiplicación, para preservar la misma vida. Y sacrifica, casi así como Cronos se comía a sus hijos, la vida se come a sus hijos, que son los genes, para poder continuar. Entonces podemos decir acá una gran verdad, los genes se producen pero fugazmente. Por supuesto que, digamos, de generación en generación la gente pasa sus genes a la siguiente generación, pero en términos evolutivos que se cuentan en millones de años, los genes entran y salen de escena permanentemente. Lo único que continúa es la reacción en cadena y la acumulación de antentropía. Acá tenemos entonces a Dawkins. Vamos a hacerle un modus tollens como le hicimos a los otros grandes pensadores. Vamos a tener ese atrevimiento. Miren, si todo fuese el egoísmo del gen, o sea, si todos los genes fueran el mecanismo de egoísmo del gen fuese el protagonista de la vida, entonces todo sería reproducción, toda reproducción sería asexual, porque la reproducción asexual es es la más fiel, la más egoísta de todas, porque produce copias fieles de sí mismas.
y el 99 punto tanto de reproducción es sexual. Incluso las bacterias tienen mecanismos para poder cambiar genéticamente y los virus también. El virus, y ustedes lo han visto en la pandemia, entran, por ejemplo, dos virus diferentes dentro de una célula. Al reproducirse se enredan, digamos, sus mecanismos metabólicos y se producen nuevas formas de virus. Entonces, ahí falla el egoísmo del gen o se frustra. Según un profesor me dijo en biología, solamente habría una especie, porque la lucha entre especies llegaría a una sola que sería capaz de hacer todo. Todo el ecosistema estaría en una sola especie, que haría fotosíntesis, haría todo. Luego existirían mecanismos contra el incesto. Actualmente el incesto es la forma, el mayor selfish gen, porque apoya la igualdad genética. Pero más bien los mecanismos contra el incesto que hay en muchos seres vivos, que impiden que se autofecunde, eh, busca más bien la diversidad genética. Y la pregunta es, ¿y esta diversidad genética a quién le conviene? Al gen no le conviene, porque el gen quisiese ser igual, digamos, diría Dawkins, que querría su igualdad. El que lo pierde, la diversidad genética buscada por todos los seres vivos, le conviene a la reacción en cadena. Y por eso yo postulo que esta es la protagonista de la evolución. Resumiendo, los genes son efímeros, los genes no son los beneficiarios de la evolución, su entrada y salida de los genomas, así como su modificación no es útil a sí mismos, sino la reacción en cadena, y hay genes menos exitosos que no son genes, entre comillas, ¿no? Me parece una contradicción. Estamos hablando del ADN basura. Mucha gente dice, hay un montón de ADN que no codifica nada, que está ahí como, digamos, que como un balbuceo genético que no significan nada. Por ejemplo, un gen tiene partes, tiene, digamos, una zona que lo prende y lo apaga, y una zona que lo termina, otro que lo comienza. Hay zonas, o sea, tiene una estructura. Digamos que tiene cabeza, cuerpo y extremidades, pero hay algunas regiones del genoma que son como genes sin cabeza o sin extremidades o sin tronco. Obviamente no son funcionales. Hay muchos que dicen que quizás en el futuro los biólogos descubrirán para qué servirá, pero bueno, eso ya es elucubrar sobre lo desconocido. La realidad es que un buen porcentaje no sirven para nada, pero sí son reacciones en cadena. Así que quizás por ser eso, por ser protagonistas, están ahí. O en todo caso, esta teoría no va en contra, o sea, no es una paradoja para la teoría que la vida son reacciones en cadena que acumulan entropía, que haya estas regiones del genoma, el ADN basura. No le resulta problemática. Y en este cuadro resumo este, estas condiciones y digo yo que sale ganando la reacción en cadena porque cumple las tres y las otras fallan siempre en algo. Y por eso que el debate nunca se acabó. Esto lo vamos a dejar y yo digo, reacción en cadena es la protagonista de la vida. Bien, antes de irnos a la última parte, que es la evolución del ser humano, también los escucho. Ustedes creo que van a decir lo más valioso de estas ponencias, así que por favor anímense a hablar. Bueno, no hay problema. Doctor, Sí, dígame. Dawkins, en este libro que se llama Evolución, si mal no me acuerdo, él dice casi al inicio que la teoría de la evolución darwiniana, él no lo ve como una teoría. Él dice, esto es una verdad científica, digamos, le da esa categoría, digamos, de ser ya algo, pues, que ya no necesita, pues, mayor, eh, digamos, falsación, revisión, nada ya. O sea, es la verdad. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Bueno, mire, no sé, verdad, no sé si ha usado la palabra verdad, pero en todo caso lo que sí podemos decir es que se ha visto en el laboratorio que cuando se colocan, por ejemplo, bacterias, estas evolucionan. También se han hecho experimentos con moscas, la famosa Drosophila melanogaster, que sometidas a una presión de selección cambian sus genes, cambian sus formas. Así que cuando Dawkins dice
que la evolución ocurre, o sea, si se refiere a que la evolución es verdad en el sentido que ocurre, o sea, que está pasando, pues si es verdad, pues no, o sea, si ocurre. Eh, Acerca de que si una teoría es verdad, ya, o sea, ya no yendo al fenómeno, sino al modelo teórico que lo representa, porque hay diferencia epistemológica entre el objeto de estudio y el modelo matemático, sintáctico, científico que lo está modelando. La teoría de evolución ha cambiado, así como los genes están cambiando y se pierden a sí mismos, también la teoría de evolución ha cambiado. Yo siempre digo que la teoría, por ejemplo, de Darwin, en su época, es fácil, ahora se podría refutarlo. Cuando Darwin dice, bueno, los seres vivos van cambiando, van pasando de generación en generación, sus características, y cómo que le pasan las características a los siguientes seres vivos. Y, o sea, sería fácil de refutar la teoría darwiniana, que yo digo que es que es de Wallace, y en ese sentido no podemos decir que ninguna teoría científica es verdad última, porque toda teoría científica es una teoría, es una afirmación general. Eso ya es un asunto epistemológico que descubrió Karl Popper. Cuando un científico dice, por ejemplo, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se está refiriendo que todos los casos del universo, siempre que la masa se convierta en energía, va a ser equivalente esa energía a esa masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Se ha verificado miles y millones de veces, eso nunca ha fallado, pero no tenemos acceso a todos los ejemplos. Igual, cuando Newton dice que la fuerza entre dos objetos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que entre esos dos objetos, parece que eso nunca ha fallado. Pero ¿acaso hemos visto todos los objetos del universo? ¿Hemos visto todos los objetos del futuro que todavía no vamos a poder ver? No. Entonces, lógicamente, no podemos inferir eh, de una hipótesis una realidad total, ni tampoco podemos inferir de millones de casos particulares una regla general. Y en ese sentido las teorías científicas no son verdades absolutas. Pero de que ocurre en nuestro mundo real, ocurre que los seres vivos cambian, sí, eso no se puede negar, como una propiedad particular y no como una propiedad general. Eso parecen, ¿cómo se llama? Consideraciones muy, muy esquigillosas, pero sí son importantes para entendiendo la lógica de las teorías científicas, como diría Popper. Eh, Nosotros hemos visto nomás cuando ha habido el COVID comenzó con un virus que tenía su ADN, su ARN, sería su secuencia de ARN que todos ya conocimos, y luego fue cambiando, revolucionando, y ahora está mejor, porque ahora puede vivir con el hombre y no muere con el hombre con el que habita, sino que lo deja vivir y vive ya adentro. Incluso quizás su ADN se ha incorporado al nuestro y así que acumuló antientropía. O sea que ahora es más eficiente porque no mata a su huésped. Lo parasita, digamos, inofensivamente. Le agradezco mucho su pregunta, porque creo que me permitió hablar de un tema muy importante acá en esta parte que ya hemos dejado. Ahora, siendo la hora avanzada, vamos a hablar de la evolución del hombre. No voy a hablar pues de la evolución de todos los seres vivos, eso sería imposible, pero claro que nosotros los seres humanos somos narcisistas, vamos a hablar del ser humano, y no voy a referirme tampoco a toda la familia de hominidad, ni tampoco precursores del hombre, sino me voy a centrar en el Neandertal, que es nuestro más reciente primo, digamos. Y algunos dirían más no solo primo, sino abuelo. Ahora les voy a explicar por qué. Pero esto lo saqué de una conferencia sobre los Neandertal. Bueno, pero me veo obligado a hacer un mínimo, aunque sea un mínimo, repaso del origen del hombre, digamos, de que el hombre, cómo se diferencia el hombre y los antropoides. Bueno, eso lo tengo que hacer teóricamente, no pude poner las figuras, pero bueno, el hombre es un tipo de antropoide. Hay 4 antropoides en el mundo actual, en el planeta Tierra. Tenemos los chimpancés, los gorilas y estos que son naranjitas, ¿cómo son estos? Que son solitarios, que son de color medio naranja, medio ladrillo, ¿Orangutanes? orangutanes. Sí, exactamente, los orangutanes. Y el hombre. Entonces,
Hay que fijarnos una cosa importante. Todos los antropoides viven en los bosques, generalmente bosques tropicales. El chimpancé, el gorila, el orangután. Entonces ellos viven en lugares, digamos, calientes y con abundancia de vegetación. El hombre no. Otra característica de todos los antropoides es que todos ellos, para empezar, son muy parecidos genéticamente, anatómicamente, y ninguno tiene cola. Pero el hombre es el único que vive en otras regiones que no son bosques. Y parece que el hombre es un antropoide que, dado que se originó cuando se desaparecieron los bosques donde vivía, eso tiene que ver con, eh, con cambios climáticos que hicieron desaparecer aquellos bosques donde vivía el antropoide humano. Y entonces él tenía dos alternativas: extinguirse o evolucionar, o acumular antientropía para adaptarse a ese nuevo mundo. Entonces parece que nosotros somos antropoides que expulsados del paraíso forestal, expulsados del bosque. Eso se parece mucho a la metáfora cristiana del jardín del Edén, pero parece que es así, ¿no? Parece que los primeros humanos más antiguos tuvieron que cambiar justamente porque ya vivían en lugares donde no había árboles, sino que había sabanas, lo que se llama el belt africano. Entonces, la caminada erguida, la mayor inteligencia, el cambio de la dieta, que era todos son vegetarianos para empezar los antropoides, menos el hombre. El cambio de la dieta, el cambio de las relaciones entre ellos, todo eso parece mecanismos adaptativos al mundo de las sabanas o al mundo de los desiertos o los lugares secos, a los que en el que ningún antropoide puede sobrevivir. Entonces, ese fue nuestro comienzo y ahí viene pues lo que todos sabemos de los Australopithecus y todas esas familias que yo voy a saltar en una hasta el Neandertal, porque parece que lo más interesante ahí es ese reto que tuvieron los humanos antiguos de cambiar totalmente de vida. Es como si cuando el pez salió del agua y tuvo que adaptarse a un mundo al que no estaba adaptado. Voy a decir un par de cosas políticamente correctas en esta parte porque otra vez no voy a repetir, no soy divulgador científico, no voy a repetir lo que todos dicen o que otros han pensado. Por supuesto que lo respeto, me nutro de eso como todo el mundo, pero voy a aportar un par de ideas, quizás pequeñitas, para enriquecer y no ser simplemente una especie de parlante de investigación científica del mundo, sino también tener mi propia voz, que todos merecemos tenerla. Yo humildemente también. Entonces, y creo que lo que voy a decir quizás sea un poco incorrectamente político. La tesis de esta partecita de esta charlita es que pues, ya está comprobado que el hombre se mezcló genéticamente con los neandertales. Eso ya fue una sospecha hace unas décadas, pero ya ha sido confirmado, incluso se ha secuenciado el genoma neandertal en nosotros. Ya se sabe quién tiene y quién no tiene. Mi tesis es que ese pequeño aporte genético de los neandertal en los seres humanos logró primero lo que se llama vigor híbrido. En biología y en genética se sabe que cuando se mezclan dos razas puras, entre comillas razas puras no existen, pero digamos razas muy diferentes, sus genomas se repotencian simplemente porque se inyecta diversidad genética y la diversidad genética es útil. Entonces parece que esa pequeña inyección de genoma neandertal que ocurría hace 90.000 años en el Medio Oriente produjo un vigor híbrido general, adaptación al frío que no había, porque el hombre que salió de África no estaba adaptado al frío. Digo yo también mayor sociabilidad, porque la sociabilidad se asocia a los lugares donde la vida es más rigurosa, y la vida era muy rigurosa para el mundo de los neandertales, prácticamente vivían en el hielo. Mayor agresividad también y mayor cognitividad, digo yo. Bien, acá es una fotografía de unos amigos míos. Como ven, todos son bastante robustos, peludos, no tan altos, huelen un poco fuerte y un poco rudos. Bueno, yo me pregunté, ¿será que mis amigos son un poco neandertaloides? ¿O que los neandertal viven entre nosotros? Y la respuesta es un poco sí. Y también la pregunta es, ¿será que alguna gente es más neandertal que otra? Ahorita vamos a ver que quizás sí, parece que sí. Vamos a repasar un poquito también sobre evolución.
Todos sabemos que la evolución es la acumulación de antientropía de generación en generación, a que cada vez somos más complejos. Ahí vemos la evolución artificial de una rosa. Pero también nos pasa que no significa eso que en la naturaleza solamente quedan las formas más perfectas. Dado que el mundo es ancho y ajeno, como diría nuestro célebre escritor, hay para todos. Y también para las formas más menos evolucionadas también conviven con las más evolucionadas. Eso pasa en también todos los seres vivos. Eh, Creo que el mejor ejemplo son las tortugas, los cocodrilos, las bacterias, los virus, que son simplemente de ARN, retrovirus, que son simplemente ARN cubiertos por una pequeña película de grasa, muy, muy parecidos a los primeros seres vivos más simples, son la prueba viviente de que este es los ecosistemas son cambalaches, digamos, donde hay de todo, digamos, la Biblia y el calefón, como dice el tango, hay todo, los más evolucionados y los menos evolucionados, y digo yo que también en los humanos. Ahí está mi incorrección política. Entonces, eh, este es un cuadrito estamos hablando del género Homo sapiens, se separa de los demás genéticamente, se extiende de los demás genéticamente, justamente eso es lo que es una especie. Una especie es una excisión, una separación, una frontera genética con otros. Es la imposibilidad de poder recombinar genéticamente con los demás por diversas razones, las que nos hace especie y nos hace distintos de los otros. Bueno, nosotros somos una especie diferente a la lechuga porque no podemos reproducirnos con la lechuga. Así de simple. Bien. Entonces nosotros hace 200.000 años comenzamos un camino evolutivo diferente a nuestros contemporáneos. Y yo digo yo que también que en el camino se han ido quedando, digamos, varios estadios. En el lado derecho vemos el origen del hombre en el África, hace 90.000 años o 100.000 años más o menos, llega al Medio Oriente y entra en el primer contacto con el Neandertal. No quiero sonar acá, esta parte, bueno, es un poquito conspiranoica, quizás un poquito elucubrativa, no quiero sonar como los eh, fantásticos nazis que hablaban de que los arios habían salido de la India y que por eso, que no quiero llegar a eso, pero digamos, dado que estamos explorando hipótesis nuevas, estamos también en peligro de equivocarnos. Y quizás me equivoque más en un buen porcentaje de lo que voy a decir. Pero en todo caso, fíjese que cuando el hombre se encuentra con el hombre salido de África, se encuentra con el Neandertal y recibe su primera inyección de genoma diferente, porque el Neandertal tenía otro genoma distinto al nuestro. Entonces, surgieron cosas raras. Para empezar, en esa región es donde se inventó la agricultura, se inventó la rueda, comenzaron una serie de cambios que luego veremos, y la primera ciudad, la ciudad de Ur, también la primera escritura. Entonces pareciera como si que eso pasó mucho después de ese encuentro, por supuesto, pero pareciera como si ese encuentro fuese revitalizante. Luego el hombre se extendió por toda Europa, se siguió comentando con el Neandertal, se fue al Asia, se combinó con el denisovano, y ya con ese cóctel de tres cosas, denisovano, Neandertal y sobre todo hombre salido de África, cruza el estrecho de Bering y llega a América. Así es. Nosotros los peruanos, hace poco hablaba, justamente hay una compañera mexicana, yo les decía que los peruanos nos parecemos mucho a los mexicanos, y creo que la explicación es esta, que ya dado que el hombre ya llegó con todo su cóctel genético a América, parece que en las épocas precolombinas no había tanta gente en América. El gran concentrado de gente era alrededor de México y alrededor del Perú. Claro que habían americanos por todas partes, pero poco, digamos que estadísticamente poco. Y cuando llegaron los españoles con sus enfermedades, diezmaron a todo y quedó, digamos, mucho genoma americano en México y en Perú. Y creo que por eso que nosotros somos tan parecidos, en lo bueno y en lo malo, creo. Entonces somos primos lejanos, aislados somos como dos islas de genoma americano, rodeados de otros genomas que también, más diluidos, de genoma diluido. Bueno, entonces parece que entre unos 10.000 o 15.000 individuos generaron todos los grupos humanos modernos. Ellos son los que se extendieron, ellos fueron, digamos, la primera, el primer
pool genético comenzamos. No es mucha gente, es como la de una ciudad pequeña. Ha habido tres momentos del viaje antes de cruzar a Europa, digamos, o a Asia. Primero, hay un primer viaje que hace 200.000 años, que comienza en la parte centro oriental de África, está con la letra L ahí, y comienzan las primeras migraciones. Luego hay unas segundas migraciones que no llegan a salir de África, y luego la tercera migración ya sale de África, y es ahí cuando se encuentra con el Neandertal, otra especie. Entre comillas especie, vamos a ver por qué entre comillas. Entonces, la evolución no ha sido así que, esto es una aclaración, creo que todos lo sabemos. No es que el hombre hace 200.000 años, pum, se convirtió en hombre tal como es ahorita, sino simplemente que se separó reproductivamente los demás. Una especie es una república del sexo, decía Domsansky, el gran genetista. O sea que se forma una frontera y todos los de adentro se multiplican entre ellos y no con los de afuera. Por cualquier razón, hay muchas posibilidades. En todo caso, no es que en ese momento que nos hicimos humanos, éramos exactamente igual a los que nos rodeaban, solamente que no podíamos mezclarnos con ellos, no podíamos cruzarnos con ellos. Esto nos llevó por deriva genética y también por selección natural a cambiar. O sea, no es que así, no es este diagrama el correcto, sino este es el diagrama correcto. Y digo yo que luego se puede hacer más complejo como este de acá. Bien. El hombre entonces se escindió de los demás, aunque todavía era igual a ellos anatómicamente y genéticamente, hace 200.000 años. Aunque ustedes no lo crean, por fortuna de la ciencia, se descubrió un cráneo de un hombre de hace 195.000 años. O sea, casi 5.000 años después del origen de los humanos, ya tenemos un fósil. Bueno, y por supuesto que con técnicas modernas de ADN se ha podido extraer ADN de esos huesos y compararlos con las poblaciones actuales. Hace 90.000 años, digamos, sale el hombre de África. Cuando ya salió de África, comienzan los primeros instrumentos. Bueno, no, estoy mal. Todos esos son los primeros instrumentos óseos para hacer una flauta. Esto todavía es en África porque es la República del Congo, Democrática del Congo. Y bien, y entonces entonces ya los biólogos comienzan a comparar, los biólogos recientes comienzan a comparar ese genoma de este hombre con los modernos. Entonces, los que sean más parecidos a este hombre serán, digamos, genomas más ancestrales y los que sean más diferentes, genomas más modernos. No porque sean mejores o peores, simplemente porque son más parecidos al hombre que comenzó, que no sabemos si era mejor o peor que nosotros. Pero si consideramos que la evolución es la acumulación de antientropía, o la evolución es el perfeccionamiento de los seres vivos, sí, serían más evolucionados unos y menos evolucionados otros. Me estoy echando mentolato por si acaso, no vayan a pensar que soy un drogadicto. Bueno, en fin. Bien, entonces, cuando se han hecho unos cladogramas acerca de... se descubrió que hay algunas poblaciones que tienen genomas más arcaicos. No son como el hombre que recién empezó, pero son semejantes a los hombres de hace 70.000 años o 90.000 años. Dos de ellos son los pigmeos y los bosquimanos. Ellos se separaron hace más o menos 70.000 años y son más o menos semejantes genéticamente o más cercanos a los hombres de hace 70.000 años. O sea, podríamos decir de cuando estábamos a mitad de camino de lo que es la actualidad. Son tres, los San bosquimanos, hay varios nombres, San bosquimanos, Basara, Sho, Kun, San, que son muy famosos porque, bueno, se han hecho una serie de análisis genéticos sobre ellos, es un genoma antiguo, y bueno, y su modo de vida sí no es antiguo, porque ellos han sufrido muchísima discriminación, muchísimo maltrato en África, incluso sus tierras no son originarias, sino que ellos fueron desplazados al desierto, justamente porque los desplazaron de los lugares más fértiles o más ricos. No voy a entrar en más detalles, pero en todo caso, ellos tienen características genéticas muy particulares y semejantes, o parecidas, a hombres más antiguos. Acá están los bosquimanos famosos, y acá están los mal llamados otentotes, los nombres correctos serían los Khoi o Khoi. Ellos fueron pastores, o sea, ya eran agricultores. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Pero por supuesto es muy subjetivo, esto es subjetivo, yo no quiero pecar
Me he esforzado todo este tiempo por ser objetivo, pero a mí me pareciera como si sus rostros tuviesen todas las razas humanas ya concentradas. Es como si hubiesen rasgos orientales, africanos, europeos y andinos en ellos. O sea, pareciera que toda la diversidad genética estaba ahí contenida y después de ahí salió, es como de ahí salimos todos nosotros. Otro grupo muy antiguo es el pigmeo. Y bueno, el resto de África, estos son pequeños relictos, digamos, del genoma arcaico, y el genoma ya del resto de África es mucho más moderno. Son los Yoruba, Bantú, bueno, hay muchas formas de denominarlos, pero son genéticamente diferentes. Entonces, acá hay un cuadro de toda la aventura humana a lo largo del mundo. Pero creo que hay una de las cosas más importantes que hay que notar acá es que hay un viaje acá de los hombres de Asia hacia América, bueno, mis antepasados, ¿no es cierto? Bueno, ese viaje tuvo que ser por tierras frías. Por supuesto que en aquellas épocas era posible caminar, pero tenían que ser adaptados al frío. ¿Y quién estaba adaptado al frío en aquellos momentos? El Neandertal. Así que parece que él aportó esa posibilidad genética. Acá hay un cladograma sobre los parentescos, digamos, genéticos y de todas las diversidades étnicas humanas actuales. La africana es la más lejana a todas las demás. Y nosotros estamos los amerindios, estamos, bueno, primero todos juntos, todos estamos muy cercanos, todos los amerindios, los asiáticos del norte. Esa es alguna cosa muy interesante. O sea, nosotros somos muy cercanos a los nórdicos del Asia. Luego vamos a ver unas fotos de ellos. Bien, ahora vamos a ver al Neandertal. El Neandertal se separó de los seres humanos hace mucho más tiempo que lo que estamos hablando. Un ser del frío. Parece que el antepasado del Neandertal era el Homo heidelbergensis. No sé si lo estoy diciendo bien. Heidelbergensis. Esa era una especie humana, lejana de la especie humana actual, que vivía en Europa en épocas más o menos razonables del clima. Luego se enfrió toda Europa y fueron confinados a relictos cada vez más pequeños. O sea, digamos, fueron atrapados por el hielo. En ese secuestro por el hielo, tuvieron que adaptarse y cambiar anatómicamente, físicamente, conductualmente, genéticamente, y de ahí sale el Neandertal. El Neandertal, entonces, es la evolución del Homo heidelbergensis. Y bien, acá hay algunos datos de ellos. No eran tan salvajes como la gente los pinta o como los representa. Por ejemplo, usaban, por ejemplo, algunos analgésicos naturales. Parece que eran bastante sociables, creo que más sociables que nosotros. Eran más robustos, eso sí, que nosotros. Estoy resumiendo para no leer todo. Bueno, entonces ellos son descendientes del Homo heidelbergensis. Lo dije terriblemente mal. Entonces, esa es, digamos, una cepa humana muy diferente a nosotros y ocupó toda esta parte del mundo, mientras abajo los primeros humanos estábamos formándonos. Hay algunos análisis genéticos que se han hecho de los genes de la Neandertal, porque saben que ya se puede sacar ADN de los huesos fósiles. Se ha encontrado, por ejemplo, el famoso gen FOXP2, que es el relacionado al habla, o sea que ellos podían hablar. Ellos tenían más sensación de dolor, porque tenían un gen que permite eso. Tenían más movimientos de espermatozoides, cicatrizaban mejor y tenían genes para el color de la piel, el color del cabello, etcétera, etcétera. Bien, y parece que eran bastante sociables, o sea, cuidaban a las personas que estaban en dificultades. Eso es un rasgo muy común de los seres que viven en lugares muy difíciles, porque el apoyo mutuo es más común en las especies o los seres que tienen que vivir en grandes dificultades y dependen unos de otros. El pensamiento, en cambio, abstracto no era muy rico. Acá vemos, no quiero pecar de sobreinterpretación, pero casi vemos acá el teorema de Tales de Mileto, o sea que dos rectas atravesadas por otra recta que las corta. Ustedes se acordarán de matemáticas del colegio, pero bueno,
Ya es un cierto nivel de abstracción porque estamos viendo líneas rectas y no figuras de animales ni plantas. Acá, cuando trataron de representar la figura humana, no se sabe todavía si es una escultura o es simplemente otra cosa, pero sí fue hecha por humanos neandertal. Otra vez sus pinturas rupestres repiten patrones abstractos. Quiero, quiero hacer notar que a pesar de su simplicidad, ahí vemos un rectángulo y unas figuras geométricas que no existen en la naturaleza, pero existían en la mente del neandertal. Solo por ironía pongo acá un cuadro de Antoni Tapies, un famoso pintor abstracto, para que vean cómo ha progresado nuestra iconografía. Bueno, en todo caso, una triste realidad de la biología es que cuando dos o tres especies utilizan el mismo nicho ecológico, o sea, se comen lo mismo, viven en el mismo lugar, se dedican tienen las mismas fuentes de energía, tiene que desaparecer, tiene que quedar solamente una y las demás desaparecer. Eso es una ley casi de la biología, no una verdad, una ley natural. Y acá se encuentra entonces el neandertal con el hombre, e inevitablemente uno tiene que desaparecer. Nosotros estábamos más evolucionados, así que poco a poco, como ven, fueron desapareciendo. Un dato curioso, la zona de España donde estuvieron parte también nuestro genoma ancestral, porque el 40% de nuestros genomas viene de España, eran relictos neandertal. Eso podía explicar muchas cosas. No sé si buenas o malas. Acá tenemos un cladograma en que se muestra que solamente los genomas digamos, de franceses y chinos o gente de Papúa tienen genoma neandertal, pero no yoruba o san africanos. O sea, no toda la humanidad fue inyectada por digamos, plus genético de los neandertal. Más o menos 2 o 3% del genoma es neandertal, es más en el Asia, también hay denisovano, en América también hay más o menos esas cantidades, pero parece poco, pero no es poco, porque 2% de 250.000 genes, o 25.000 genes, me equivoco, son muchísimos genes. Saquen su cuenta, un solo gen puede cambiar radicalmente a un ser humano. Por ejemplo, el albinismo es la falla de un solo gen. Entonces, imagínense el 2% de 25.000 genes. Bastantes diferencias aportaron nuestros primos antepasados neandertal, podríamos decir. Hay un dato interesante que parece que los neandertal le resultaron poco atractivos a nuestros abuelos humanos. Los abuelos humanos no les gustaban las neandertales, pero parece que sí hubo cruce entre los hombres neandertal y las mujeres humanas. ¿De dónde sale esto? Sale porque se ha descubierto que no hay genoma mitocondrial neandertal. O sea, hay un 2%, 3%, a veces hasta 4% de genoma neandertal, pero ninguno de este genoma corresponde al ADN mitocondrial, que se hereda solamente de las mujeres. De eso podemos concluir que no ha habido aporte de abuelas neandertal, sí de abuelas humanas. Entonces, los únicos que se cruzaron, porque sí hubo cruce, fueron los hombres neandertal con las mujeres humanas. No se sabe si eso fue la fuerza o es que las mujeres, yo siempre digo que las mujeres deciden el futuro genético de la humanidad porque ellas deciden con quién intercambiar genéticamente, decidieron eso y eso pasó. Y probablemente también quizás pasaba que cuando los hombres se cruzaban con las mujeres neandertal, dado que los neandertal eran poco sociables con otros grupos, ellos criaban a esas descendencias y al final esa se perdía. En todo caso, todos los linajes neandertal mezclados con humanos se perdió, pero los linajes humanos mezclados con neandertal persistieron. Y yo creo que se enriquecieron genéticamente. Acá está lo que les digo, no hay abuelas neandertal. Los neandertal a mí me parece que aportaron también de forma emocional porque parece que eran más unidos que el hombre que salió de África. Esa es una hipótesis nada más. Bueno, es lo que ya les dije, la hipótesis de que había un pequeño vigor híbrido. El vigor híbrido es una realidad de la biología en que dos especies puras se mezclan y la mezcla nace más grande, más fuerte, tiene más características. Yo creo que eso pasó hace 90.000 años. Y hay una explicación genética, hay una superposición de los errores genéticos
Dado que las especies que son diferentes genéticamente no coinciden, se mejora, digamos, la genética. Yo digo que esta es la parte políticamente incorrecta. Nosotros comenzamos hace 200.000 años a evolucionar y sufrimos un pequeño empujoncito con el encuentro de los Neandertal hace 90.000 años. Pregunta que todos nos hacemos. ¿Nosotros los americanos, los indios americanos, tenemos el Neandertal? La respuesta es sí. Se ha podido explicar, por acá está el cuadro, acá están genomas Neandertal en el mundo. Y ahí vemos, en Perú tenemos una buena porción Neandertal, como ven, en Asia, en Europa, pero África es el único lugar que no hay abundancia de genoma Neandertal. Y ya esto ya no es evolución, porque ya no estamos cambiando genéticamente, sino que cuando se estudia genéticamente esta parte del cromosoma Y, en América encontramos siempre este haplotipo, moradito, digamos. Y la otra única parte del mundo donde está ese haplotipo es en el norte del Asia. O sea que nuestros primos genéticos son los nórdicos asiáticos, y más que nuestros primos son, digamos, los que nos dieron origen. En algún momento, antes de la población de América, de ahí salió un grupo, no sé si fue expulsado, quisieron explorar o qué pasó, pero ellos se fueron hacia América en 3 oleadas. Ellos son nuestros primos genéticos, digamos, de nosotros los indios americanos. Ahí vemos estos nórdicos asiáticos, y si los ven bien, si yo los viera en la calle diría pues que son mi vecino nomás, ¿no? O sea, se parece mucho. Hasta la ropa, por ejemplo, en la foto que ven arriba, se parece mucho a los indios navajos. Así que bueno, ahí están nuestros primos, un día los tenemos que ir a buscar. Pero siempre hemos vivido muy alejados de ellos, ¿no? Bien, ahí está el genoma. Yo digo también que otra cosa que aportó el genoma neandertal y también el genoma denisovano es la posibilidad del viaje por el estrecho de Bering, lugares fríos. El genoma denisovano también estaba adaptado, el denisovano es otra especie humana que se mezcló con nosotros, también estaba adaptado a las alturas, y parece que esa capacidad que tenemos nosotros los indios americanos de tener pulmones más grandes, la caja torácica un poco más abajo para poder respirar, viene de ahí. Nos ha permitido ser seres de las montañas, seres serranos, ¿no? Cordilleranos. Y creo que esto es lo último que voy a decir, es que hay otro dato que tenemos que tomar en cuenta para entender, digamos, el genoma de América, y es lo que se llama la pérdida de diversidad genética. Una ventaja que tiene África es una enorme diversidad genética. Dado que es el origen de la humanidad, es también el lugar donde hay más diversidad. Así como nosotros tenemos gran diversidad de papa o gran diversidad de maíz, porque somos el origen de la papa y junto con México el origen del maíz, y ahí están las grandes diversidades. También en África, al ser el origen del ser humano, hay una enorme diversidad genética. Hay más diferencias genéticas entre un africano y otro africano que entre un africano y un alemán. Así de diversos son los africanos. Y como en los viajes la gente iba cayendo, es natural que cuando el hombre viajó a América, fueron cayendo personas y con ellos morían sus genes los genes que ellos tenían, ¿no? Y entonces a América llegó poca diversidad. En Norteamérica ya hay poca diversidad genética comparada con África, y en Sudamérica menos diversidad. Por eso que el lugar del mundo donde la gente se parece más entre ella somos nosotros en Sudamérica. El lugar donde todos somos más clones, digamos. Si la gente de otros países dice todos los sudamericanos son iguales, tendría razón, desde un punto de vista genético. Bien, y eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho la paciencia y la tolerancia a algunas ideas quizás un poco atrevidas. Dejo de compartir y podemos conversar un ratito.